A cada uno. El Señor les bendiga hoy y siempre. Y esperamos de que el día de mañana también nos acompañen en este lugar para poder seguir estudiando la palabra de Dios. Esta noche vamos a tratar un tema bastante interesante porque toca que ver con eventos del tiempo del fin, toca que ver con eventos proféticos. Muchas de las palabras, casi todas de las palabras podemos decir de que Jesús mencionó en la Biblia, en el Nuevo Testamento, toca que ver bastante de ello con profecía. Él habló de muchas cosas, pero lo que nos interesa más a nosotros en el momento de la historia en el cual tú y yo estamos viviendo son las palabras que Jesús mencionó acerca del tiempo en el cual tú y yo vivimos. ¿O no es así? ¿Qué tiempo estamos viviendo ahora? ¿Tiempo fácil o tiempos difíciles? Difíciles y muy difíciles. Muy difíciles. Y hermanos, no solo muy difíciles para los que hemos creído en el Evangelio, sino que también son tiempos difíciles para toda la humanidad. O sea, todos los humanos estamos viviendo tiempos o momentos difíciles en la época que a ti y a mí nos ha tocado vivir. En Mateo capítulo 24 hay palabras mencionadas por Jesús. Cuando se habla de Mateo 24, viene a la mente primeramente la pregunta que los discípulos hicieron a Jesús. ¿Cuál fue la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin? ¿Del fin de qué? El fin del mundo. ¿Qué ellos demandaron de Jesús? Señales. Y ellos le dijeron, ¿qué señales habrá? ¿O qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y ahora, cuando Jesús contesta, Él no contesta solo para la época de los discípulos. Él contestó para la época de ellos, pero también Él contestó para la época en la cual tú y yo vivimos actualmente. Porque Jesús tenía la capacidad, a través del poder del Espíritu Santo, de poder ver hacia el futuro. ¿Quién de nosotros puede ver hacia el futuro y saber lo que va a pasar mañana? Muy lejos, mañana, en una hora, en media hora. ¿Quién sabe? No sabemos. Pero el Señor tiene la capacidad de poder conocer el futuro. Y por eso es que Él puede profetizar, puede decir las cosas con anticipación. ¿Y qué cosa? Que el Señor, cuando habló y anticipó lo que tú y yo estamos viviendo, fue hace 1990 años y tanto. Sí, porque Él murió, fue crucificado en el año 31. Y ahora estamos 2021. Estamos a 1990 años de la crucifixión. ¿Quién tiene la capacidad de poder ver el futuro casi 2000 años adelante? Nadie. Ni siquiera podemos decir lo que va a pasar en un minuto más. Solo Dios, solo Él. Y Él dijo lo que iba a acontecer, lo que nos iba a acontecer o que iba a acontecer a la humanidad. Y Él dijo unas palabras en Mateo 24, no vamos a ir a todo el capítulo porque sería demasiado, no estaríamos aquí demasiado tiempo. Así que vamos a ir a un texto en específico. Miren lo que dice Mateo 24:20. Fue la lectura que tuvieron esta noche aquí.
Jesús le aconsejó algo a los discípulos. Después de decirles lo que iba a acontecer en el tiempo del fin, Él les aconsejó a sus discípulos algo que ustedes pueden leer en Mateo 24:20. ¿Qué les dijo Él? ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Él les dio un consejo. ¿Qué les dijo? Que oraran. ¿Pero que oraran por qué? Jesús dijo, orad pues que vuestra huida no sea, miren, en dos ocasiones, en invierno ni en día sábado. Bueno, sus Biblias, mi Biblia y varias Biblias dicen día de reposo. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Es así? ¿Dice día de reposo su Biblia? Sí. Pero sabe una cosa. Tenemos que decirlo. Está mal traducido. Está mal traducido. Eso no está correcto. Por eso es que en su Biblia o en sus Biblias van a encontrar un asterisco, una estrellita donde dice día de reposo. Le manda hacia el pie de la página y ahí le dice aquí equivale a sábado. Ah, sábado. ¿Por qué no dejaron sábado de una vez? Eso es lo que dice la Biblia. La mayoría de Biblias dice día de reposo, pero hay una Biblia que no dice así. O hay algunas traducciones que no dicen así. ¿Sabe cuáles traducciones son? Y usted las puede buscar. La primera, que dice día de sábado, es la versión católica. ¿Hay algún católico aquí? ¿Hay algún católico? Bueno, ex católico. 1, 2, 3. Varios ex católicos. En la Biblia católica dice sábado, Shabbat o Shabbaton. ¿Por qué no le dejaron sábado en todas las Biblias? Jesús dijo, oren para que su huida, ¿huir de qué? Veamos a ver. Jesús estaba viendo hacia el futuro y les aconseja a sus discípulos, a ti y a mí, que oráramos por una cosa. Porque nuestra huida no sea ni en invierno. ¿Qué le pasaría a usted si usted anduviera huyendo en invierno? Huyendo de algo o de alguien. ¿Usted le tocaría huir? ¿Usted le gustaría huir en invierno? ¿En este frío o el frío del otro mes que viene? ¿O 2 meses más? ¿Le gustaría a usted andar en el monte, en la montaña, fuera de casa, donde no hay ni aire acondicionado, no hay calefacción, no hay ningún servicio? ¿Le gustaría a usted estar afuera en invierno? Jesús dijo 2 cosas, que oráramos por 2 cosas. ¿Cuál? Primero, que nuestra huida no fuera ni en invierno ni en sábado. Bueno, repito, la versión católica dice sábado. Usted puede buscar algunas de las versiones. Le voy a mencionar versión latinoamericana. Yo no tengo aquí la Biblia porque resulta de que cuando busqué la versión que quería traer para leerla ahí o enseñarles a ustedes, no pude encontrarla. Tanto libro que tengo. Pero les aconsejo, si alguien quiere comprobarlo, busque una Biblia, versión latinoamericana, católica, y va a decir sábado. Si no, busque una Biblia de Jerusalén, la versión Jerusalén, también dice sábado. Y les voy a decir algo más. ¿Alguien aquí conoce algún testigo de Jehová? De la iglesia Testigo de Jehová. ¿Alguien conoce alguno? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, entonces no son desconocidos para ustedes ni para mí los hermanos Testigos de Jehová. ¿Saben una cosa? Que la versión de ellos también dice sábado. También dice sábado. ¿Por qué las demás versiones protestantes, que de protestantes pues ya no protestamos nada? Ustedes saben que antes protestaba la gente por todo. Esta semana pasada se reunieron los 2 prominentes líderes mundiales, los 2 líderes más grandes del mundo. ¿Alguien me puede decir quiénes son? Esta semana ¿qué pasó?
Se reunieron los dos líderes mundiales más grandes del mundo. ¿Quiénes son? ¿Quién se reunió con quién? Usted puede buscarlo en la noticia, porque a veces tenemos que decir, no, es que aquí está la noticia. Yo la tengo aquí la noticia. Y es más, dice Biden que el Papa le dijo que él era un buen católico. Eso lo dijo el hombre. Y ahí está la noticia. Bien, estamos viendo acá. La Biblia dice, el original, el texto griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, dice sábado. Sábado. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, oren para que no vayan a huir ni en invierno ni en día de sábado. ¿Por qué? ¿Tanta importancia para Jesús del sábado? ¿Mucha importancia? A tal punto de que cuando Jesús da estas palabras, este consejo a sus discípulos, fue posiblemente en el año 31, poquitos días o poquito tiempo antes de ser crucificado, o quizá fue en el año 30, pero fue ya cerca de terminar Jesús su ministerio aquí en la tierra. Si fue en el año 30, la destrucción de Jerusalén fue en el año 70. Y los judíos, el pueblo de Israel, tuvieron que huir de Jerusalén para poder salvar su vida. Porque el ejército romano los sitió y destruyó la ciudad, destruyeron el templo. Cuando ustedes leen Mateo capítulo 24, Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, destruida. ¿Dónde? Del templo. Ellos le mostraron el templo. Y Jesús le dijo, todo lo que ustedes están viendo, toda esa belleza que están viendo de esa arquitectura, todo eso será destruido. Será arrasado por el fuego, será destruido. ¿Cuándo? 39 o 38 años o 40 años después de que Jesús diría estas palabras. Oh, Jesús estaba viendo hacia el futuro para 38 o 39 años después de su muerte. Fue la destrucción de Jerusalén. Ustedes saben una cosa, ¿ustedes están viendo este libro acá? ¿Cómo dice este libro? ¿Cómo se titula? Si no lo tienen y alguien lo quiere comprar, ese es historia. Es un historiador judío, Josefo. Ahí ustedes lo están viendo, Flavio Josefo, un historiador. En ese libro nosotros encontramos lo que Josefo dice en relación a la destrucción de Jerusalén. Pero, ¿alguno de ustedes también conoce este libro? ¿Cuántos conocen este libro? ¿Cuántos conocen este? ¿Sí? Sí lo conocen, ¿no? El conflicto de los siglos. Si no lo tienen, esto también es historia universal. Solo que esta es historia universal dada a través de un profeta, y este otro libro es parte de la historia universal también, pero dada por una persona que no tenía que ver con lo que nosotros profesamos ahora en día. Lo que dice ahí y lo que dice acá es casi lo mismo. Y nosotros encontramos en ese libro el consejo también de salir de Jerusalén para no recibir el castigo del cual Jesús estaba haciendo mención acá. Oren para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado. Ustedes saben en qué tiempo fue destruida Jerusalén. En el año 70. ¿Pero en qué momento? Cuando ustedes leen, cuando nosotros leemos aquí, el historiador Josefo, fue alrededor de octubre, noviembre, cuando fue la destrucción del templo. Pero los discípulos habían salido antes. Ellos salieron antes. El sitio de Jerusalén fue en el año 66. Lo dice acá en este libro. En el año 66 fue el sitio. Pero Jesús les había dicho a sus discípulos, cuando vean a Jerusalén, Mateo 24, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, el ejército romano iba a llegar, ya Jesús lo había visto a través del poder del Espíritu Santo. Él había visto sitiada la ciudad, cercada la ciudad. Y a sus hijos les había dicho, les había dado una orden.
Oren para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado. Y cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, sepan que su destrucción ha llegado. Los que estén, ¿qué dijo Jesús? Los que estén en la azotea, no desciendan a su casa a tomar algo de ella, sino huyan a los montes. Los que estén en el campo, no vengan a su casa, huyan de ahí, del monte, más de lejos, afuera. ¿Por qué? Porque la ciudad iba a ser sitiada y iba a ser destruida. ¿Pero qué resultó? En el año 66, lo dice en este libro y también lo tenemos acá. En el año 66 fue el primer sitio de Jerusalén. 66. 4 años después fue el segundo sitio y es cuando la ciudad fue destruida. Pero los hijos de Dios, los cristianos, en este lugar, en este libro acá de Josefo, voy a leerles algo aquí. Miren lo que dice en la página 296. Después del desastre sobrevenido a Cestio, era el comandante del ejército, muchos judíos distinguidos abandonaron la ciudad, incluyendo Costóbaro y Saúl, 2 hermanos de la familia real, que se unieron a Cestio por petición de ellos. El párrafo sigue, pero esto que huyeron, estos hombres y estos judíos distinguidos, en la Biblia, en el conflicto de los siglos, encontramos que estos que huyeron fueron los a quienes Jesús les había dicho: oren para que su huida no sea en invierno ni en sábado. Ellos huyeron inmediatamente. Después de que el ejército romano se fue, ellos se retiraron. Entonces ellos aprovecharon y salieron de la ciudad. Eso no era en invierno. Todavía no era invierno. Ellos habían estado orando, habían hecho caso a lo que Jesús, la señal que Jesús les había dado. Eso fue para aquel tiempo. Ahora, una pregunta. Jesús sigue mencionando en Mateo 24 que estas señales no solo iban a ser para el tiempo del año 70. Estas señales también iban a ser para el tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo. ¿Será que esta historia se va a repetir de nuevo? ¿Se va a repetir? Entonces, ¿qué tiene que estar haciendo usted y qué tengo que estar haciendo yo? ¿Qué tengo que estar haciendo yo? Orando. ¿Por qué? ¿Van a perseguir de nuevo? ¿Van a perseguir o no van a perseguir? Si van a perseguir, si va a haber de nuevo persecución religiosa, porque ya muchos países también la hay, si va a haber aquí, va a haber en diferentes lugares, entonces se tiene que cumplir las palabras del Señor. Que tú y yo tenemos que estar orando y debemos de estar orando para que nuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado. Y saben que el título del tema es sábado, ni siquiera para huir. ¿No sería una buena excusa? Señor, me están persiguiendo, es sábado, pero Señor, tengo que correr, tengo que huir. Tengo que huir, tengo que esconderme y tengo que, hacer lo que pueda para poder escapar y salvar mi vida. Pero es día de sábado. ¿Pero qué dijo Jesús? ¿Él quiere que nosotros huyamos en sábado? No, ¿por qué? ¿Hay alguna razón por la que el Señor no quiere que huyamos en sábado? Ni en invierno. Pero especialmente nosotros estamos viendo en sábado, porque se está hablando acerca del sábado. Hermanos, si esto no hubiera tenido relevancia para Jesús, Él no hubiera dicho nada al respecto. Simplemente lo hubiera dejado. No hubiera dicho nada en relación a esto. Pero si Él dijo algo a aquel tiempo, a los judíos de aquel tiempo, es porque también a ti y a mí, ahora también tenemos que estar haciendo lo mismo, orando y pidiendo al Señor que cuando llegue algún momento difícil para la cristiandad, para los que creemos en su nombre y en su palabra, no nos toque huir ni el día de sábado ni en invierno. Pero miren lo que dice Mateo 10:23. Si alguien lo tiene, puede leerlo, puede buscarlo. 10:23.
Porque nosotros pensamos que esto de la persecución religiosa, esto fue en el pasado, pero que esto no va a volver a ocurrir porque ahora estamos viviendo en la época de las luces. Estamos viviendo en otros tiempos y que ahora la gente ya no va a hacer eso. Eso es lo que se piensa. Muchas personas dicen imposible. Eso fue cometido solo en la época de las barbaries, la época antigua, hace 1500 o 1500 o 1000 o 2000 años atrás. Pero que ahora no puede ser. Imposible que sea ahora. Eso es lo que pensamos. Pero saben una cosa, las cosas se están perfilando porque se tiene que llevar a cabo y cumplir la palabra de Dios. Habrá persecución religiosa nuevamente. Y qué triste, ¿no? Pensarlo y decirlo, pero muchas personas piensan que no será así y ellos dicen, no, todos los días son iguales, todos los días son comunes, todos los días son como cualquiera. Así mucha gente ve los días, pero Dios no lo ve así. Dios no lo ve así. Yo creo que en el tema anterior el hermano estaba presentando algo y presentó algo de Génesis 2, 1 y 2. ¿Qué dice Génesis 2, 1 y 2? Lo que hizo Dios con el sábado. ¿Quieren leerlo? ¿Alguien me quiere leer? Génesis 2, 1 y 2. ¿Se lo tienen? ¿Alguien lo quiere leer? Yo quisiera que alguien lo lea. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. El otro versículo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque el reposo de toda su obra que Dios había creado y hecho la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Dice que Dios hizo dos cosas con el sábado. ¿Qué hizo con el sábado? Lo bendijo y ¿qué más? Lo santificó. No es igual que los demás días. Por eso es que el sábado es ni siquiera para huir, porque es bendecido y santificado. Y es únicamente solo para el reposo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. Para que tú y yo reposemos en ese día, no para huir. ¿Y saben una cosa? Y tengo que decirlo. Pero muchas de las personas que guardan el día, bueno, que dicen que guardan o guardamos el día de sábado, que ni siquiera Jesús quiere que huyamos en él, pero muchos de los que dicen que guardan el sábado, después de que se reúnen en la iglesia, después de que termina el culto, como cualquiera otra de las demás religiones, usted lo va a encontrar en los restaurantes. Después de que termina el culto a mediodía, 1, 2 de la tarde, va a encontrar a varios o a muchos de los que decimos ser del profeso pueblo de Dios comiendo en los restaurantes. Se nos ha olvidado el mandamiento. Porque el mandamiento del sábado, creo que lo leyeron acá y si no lo han leído, Éxodo 20 dice que ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas puede trabajar en ese día. Cuando tú te sientas a la mesa, la persona que te está sirviendo, ¿de qué está haciendo? ¿De qué la está haciendo? El que te sirve. Y tú lo haces trabajar a él o a ella. Haces trabajar al cocinero, haces trabajar al dueño, haces trabajar a todo el personal que está ahí, solo porque tú quieres ir a comer en día de sábado, que Jesús dijo que ni siquiera es para huir. ¿Entendemos eso? ¿Qué tanta importancia entonces tiene para el Señor el sábado? Que Él ni siquiera quiere que tú y yo huyamos en sábado. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a un día tan sagrado, tan santo, que Dios lo santificó y lo bendijo en el principio? Nosotros lo tomemos como cualquier cosa, como cualquier día, y vamos y hacemos lo que queremos. ¿Será que tenemos que empezar a recapacitar qué es lo que podemos hacer y qué no podemos hacer en este día? Y no solo eso,
En Génesis 2, 1 y 2 usted encuentra que Dios lo bendijo y lo santificó. Dos cosas. Es bendito y es santificado. Pero encontramos algo más adelante en Isaías 58. Que Dios hizo también con el sábado. Ahí encontramos algo más también del sábado. ¿Y por qué estamos insistiendo en el sábado? Porque eso es lo que se tiene que hablar en esta campaña. Estamos hablando de sábado. Sábado, el creador del sábado. Los dos temas que tuvimos en la campaña anterior fue el creador del sábado. Si estuvimos hablando del creador del sábado, ahora estamos hablando del sábado en sí. Y el sábado dice que es bendecido y santificado por Dios en la creación. Pero en Isaías 58:13 dice algo más del sábado. ¿Qué dice en Isaías 58:13 más acerca del sábado? ¿Qué es el sábado también? ¿Qué es? ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dice? Si retieras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si el sábado llamas delicia. No, mira, ¿qué encontró ahí? ¿Qué encontró ahí acerca del sábado? ¿Y quién lo dice? Un profeta. Gracias, hermana. No la dejé que terminara, pero miren lo que dice. Si retrajeres tu pie en el día de reposo, de hacer tu voluntad, lo que tú quieres. Oh, no es lo que yo quiero. En el día de reposo, día de reposo que dicen las demás Biblias, pero en el día de sábado, que dice la Biblia católica, que dice la Biblia de Jerusalén, y también no le mencioné la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras de los Testigos de Jehová. Dice sábado. Entonces ahora pregúntale a su amigo, a su amiga, a alguno de los miembros de los Testigos de Jehová, ¿por qué entonces no guardan el sábado si su Biblia dice sábado? Posiblemente ni se han dado cuenta de que su Biblia dice sábado correctamente. La Biblia católica dice sábado. La Biblia suya, la mía, la de otros muchos protestantes en general dice día de reposo. Y entonces a muchos protestantes los han confundido y por eso no protestan. Y como no protestan, todo pasa desapercibido. Pasa desapercibido la santidad del sábado, pasa desapercibido lo glorioso del sábado, pasa desapercibido de que no tenemos que hacer nuestra voluntad. ¿Vamos a ir a comer al restaurante después del servicio el sábado? ¿Vamos a poner a otra persona a trabajar? Bueno, yo no pago, pero pagó mi amigo. Él me invitó a comer, pagó él, pagó ella, yo lo pagué. Oh, y tanto, otra más. ¿Ustedes saben lo que hacen también? Y les estoy diciendo por experiencia, yo no les estoy contando algo que me lo contó alguien, no señor. Yo caí en la misma trampa 2 veces en una junta de iglesia. Ya el pastor con todos los demás habían hecho la orden de media semana y entonces el sábado en la tarde, una reunión de iglesia, nos llevaron a comer a un Golden Corral. ¿Quién conoce los Golden Corral? ¿Quién los conoce? Sí, bueno, varios los conocen, todos saben de lo que estoy hablando. Y entonces ahí corría para acá, corría para allá, el que nos estaba, o las que nos estaban sirviendo eran como 3 o 4 porque éramos un grupo como de unos 20. Pero saben una cosa, yo me quedo después pensando, pero ¿qué estamos haciendo aquí? No, pero ya la junta, ya el director de todo había hecho el cheque, había pagado en media semana, así que el sábado tranquilamente teníamos la excusa para estar metidos en ese lugar. ¿Estaba correcto? ¿Estaba correcto? ¿Es correcto? No, Señor, porque el sábado dice el Señor, le dijo a sus discípulos que ni siquiera para huir. Y huir es una excusa muy justificable, ¿no? ¿O no? O sea, sería una excusa muy justificable ir a huir en sábado porque estamos salvando la vida. Sí, pero el Señor dice, ore para que su vida no sea ni en sábado, ni en invierno ni en sábado. ¿Será que podemos empezar a entender nuestra Biblia nosotros? ¿Será que tenemos que empezar a reinterpretar nosotros mismos la escritura porque los que nos han enseñado mal o no nos terminaron de enseñar? Porque esto yo no lo aprendí porque alguien me lo enseñó.
Lo aprendí estudiando la palabra, porque la palabra dice bien claro. Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo o descanso para Jehová tu Dios. Y él dice, el Señor, no harás en él obra alguna. Tú, ¿qué más? Ni tu hijo, ¿qué más? Ni tu hija, ¿qué más? Ni tu bestia, ni tu criado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y después dice toda la razón, porque él es el creador. Y ahora, el creador de todo, cuando llega a la tierra, él dice, oren para que no sean perseguidos, ni en día de reposo, ni en invierno. Entonces es importante. Y Jesús también no tenía la intención de que se cambiara ese día. Él no tenía la intención nunca de que se cambiara ese día, porque él estaba mirando proféticamente hacia el futuro 38 años después, y no les dijo, miren, yo voy a resucitar, y cuando resucite, el día sábado ya va a cambiar, y entonces va a ser el domingo que van a guardar. ¿Ustedes saben quién dijo eso de guardar el domingo? Porque está. Lo vamos a leer. Así que no se pierdan mañana. Mañana a mediodía, el tema de mediodía, y mañana en la tarde, el tema también. Son 2 temas más mañana. Vamos a estar hablando más acerca de eso. ¿Quién cambió el día de reposo y por qué lo cambió? Alguien tuvo que haberlo hecho. Pero ¿quién le dio la autoridad de cambiar el sábado por otro día? Nadie. Nadie le dio autoridad. Jesús no pensaba en dar esa autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué él no pensó en dar esa autoridad? Porque 38 años después de su muerte todavía él estaba diciéndole a sus discípulos que oraran para que no fueran perseguidos en ese tiempo, en ese día. Entonces él no estaba dando ninguna orden de que fuera cambiado ese día. Ese día nunca ha sido cambiado por el Señor. Ese día nunca ha sido cambiado ni por Jesús, ni por el Padre, ni por el Espíritu Santo, ni por los discípulos, ni por las mujeres que seguían a Jesús, ni tampoco por la madre de Jesús, por María. Pero sin embargo, se ha hecho y se ha seguido haciendo. Hermanos, vienen momentos difíciles, vienen tiempos de persecución para el pueblo de Dios, viene tiempo de guerra para el pueblo de Dios, y no porque yo lo diga, sino porque son palabras de la Biblia, del Señor. ¿Lo quieren comprobar? ¿Y por qué va a ser eso? Una guerra. ¿Alguien ha estado en una guerra? ¿En medio de una guerra? ¿Alguien ha estado aquí? Bueno, posiblemente alguno, más de alguno ha estado en medio de donde ha habido guerra. Pero vamos a ver lo que dice Apocalipsis 12:17. Nosotros hemos entrado en guerra. Una vez nos entregamos al Señor, empezamos a estar en guerra. Porque tú estás en guerra cuando tú aceptas la palabra del Señor. Y continuarás en guerra hasta el tiempo del fin. Y si tú no estás en guerra, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si no estamos en guerra, entonces quiere decir que estamos mal con el Señor. ¿Por qué? Si no estamos en guerra con alguien acerca de algo, entonces estamos mal espiritualmente. 12:17 de Apocalipsis. ¿Ya lo tienen? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es el dragón? Apocalipsis 12:9 dice quién es el dragón. Podemos ir atrás para que lo veamos, porque muchas veces no entendemos la palabra y pensamos que alguien inventa por lo que está diciendo. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. ¿A quién engaña? Al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es el dragón? Satanás, el diablo. Y entonces, más adelante, no podemos leer mucho porque entonces estaríamos más tiempo acá. Vamos a saltar hasta el verso 17. Entonces el dragón, el que estábamos leyendo, ¿ok? Entonces Satanás se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Satanás se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra la iglesia. ¿Quién es la iglesia?
Las 4 paredes, el techo. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo somos la iglesia. Entonces, Satanás dice que se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Por esto tienen una característica especial. ¿Qué hacen? Los que guardan tienen una característica especial. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Oh, contra eso es que tiene guerra el diablo. Contra los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Ahora, Jesús dio mandamiento cuando en Mateo 20, 24-20, dio mandamiento a los discípulos. Sí, dio un mandamiento ahí. Y el mandamiento es el mismo que está en Éxodo 28. Es el mismo, no cambia. Jesús volvió a repetir ese mandamiento ahí. Simplemente es que en Mateo 24 él dice: no vayan a transgredir el sábado huyendo. No vayan a pisotear el sábado huyendo. Lo que dice Isaías 58. No vayan a pisotear el sábado huyendo. No vayan a pisotear el sábado huyendo y escapando en invierno. Así que oren. ¿No era mandamiento? Sí. ¿Estaba repitiendo el mismo mandamiento de Éxodo 28 al 11? Sí. ¿Tenemos que entenderlo nosotros hoy en día? Sí. El sábado ni siquiera para huir, mucho menos para restaurantear. Sí, así de fácil y sencillo. Unos hermanos se ríen, pero es la realidad. Yo también me río porque yo participé de eso 2 ocasiones. Pero dije, la última, la otra que entré, yo dije, salí ahí, esta no me la vuelven a hacer otra vez. Nunca. Porque esto no puede ser así. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros investigamos en la palabra, nos damos cuenta de los requerimientos de Dios. Y tú y yo tenemos que seguir los requerimientos de Dios y no lo que otro piense acerca del día. No lo que otro piense. Es lo que Dios dice. Lo que Jesús ha dicho. Lo que el Padre ha dicho. Lo que el Espíritu Santo te hace a ti entender. Eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros no tenemos entendimiento completo de algo, tenemos que decirle a quién que nos dé entendimiento: al Espíritu Santo. Juan 16, Jesús le dijo a los discípulos: cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, Él os convencerá de cualquier cosa que tú no estés convencido. No le preguntes al pastor, no le preguntes al ministro, no le preguntes al anciano, pregúntale al Espíritu Santo y Él te va a dar la respuesta. El fallo de nosotros es que nosotros siempre confiamos en el pastor, confiamos en el anciano, confiamos en la junta de iglesia. Hermano, no podemos confiar en nadie. El Señor ha maldecido al que confía en otro ser humano. Y por eso yo dije, no puedo confiar en nadie. Tengo que investigar yo por mí mismo en la palabra de Dios a través del poder del Espíritu Santo. ¿Consejos de otro hermano? Sí. Pero consejo. Pero el consejo tú lo tomas o lo dejas. Pero la palabra de Dios no es para tomarla y dejarla, sino, si así dice Dios y así está escrito, tengo que aceptar lo que así es y yo tratar de decirle al Señor: Señor, dame fuerza para cumplir tu palabra. Porque ¿quién tiene fuerza para cumplir la palabra de Dios de por sí? ¿Quién tiene? Nadie tenemos. Ninguno de nosotros tiene. Y miren qué cosa, ahí Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Los mandamientos de Dios? Sí, ¿cuáles mandamientos? Los 10 que están en la Biblia. Incluso, hemos hablado al principio de la Biblia católica, usted ve los 10 mandamientos en Éxodo 20, en la Biblia latinoamericana, versión de Jerusalén, Torres Amat y algunas otras versiones católicas, y los 10 mandamientos en la Biblia católica son exactamente idénticos como lo tenemos nosotros, excepto que el sábado no dice sábado, en la nuestra dice día de reposo, pero en la católica dice Shabbat, sábado. Entonces el diablo tiene guerra contra ti y contra mí, pero ¿cuándo? Vamos a ver algo más. Apocalipsis 14:12.
Hay dos textos ahí conocidos por algunos de nosotros, algo otro quizás no lo hemos leído, pero ahí, miren lo que dice 14:12. 12:17 fue el primero que leímos. 14:12 dice así: aquí está la paciencia de ¿quiénes? De los santos. ¿Y qué hacen los santos? Guardan los mandamientos de Dios y tienen fe de esos. Guardan los mandamientos, de nuevo. Pero en el que leímos anteriormente dice que el diablo está en guerra contigo y conmigo cuando nosotros guardamos los mandamientos. Entonces, si tú guardas los mandamientos, entonces tú estás en guerra abierta contra el diablo. Pero si yo me voy a comer al restaurante y me voy a hacer lo que yo quiero, entonces yo no estoy en guerra con el diablo. El diablo está a carcajadas riéndose, mira, y dice que obedece a la palabra de Dios. Dice que cree en el Señor, dice que cree en Dios. Dice que cree en el Creador, pero mira, violando el sábado. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Hermano, que lo hagan otros hermanos, está bien. Si quieren seguirlo haciendo, es su conciencia. Pero tú, ya conociendo, ya sabiendo, teniendo el entendimiento, ¿vas a hacerlo? Yo no lo hice más. Ni regalado. Bueno, era regalado porque ya habían pagado. Ni tan regalado porque yo daba ofrenda, daba diezmo a la iglesia, entonces de alguna parte tenía que salir el dinero. Yo no sé de qué lo sacaban, si de los diezmos o de las ofrendas, pero ellos pagaban el restaurante. ¿De dónde salía? Yo no sabía, o no supe. Lo que yo supe es que nos llevaron a comer ahí para hacer la junta dentro de ahí. Y yo participé. Segunda vez, no más, hasta aquí, tijera, así, cortar. Cuando algo es pecado, va en contra de la voluntad de Dios, tú tienes que cortar inmediatamente. Y decirle, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Pero no solo eso. Vamos cerrando, porque si no le vamos a cansar y mañana no van a querer estar aquí. Pero, tiempo de angustia. Tiempo de angustia. Estamos en guerra. Y al estar en guerra es angustia. Angustia porque estamos en guerra. ¿En guerra contra quién? No contra otro ser humano. La guerra que tú y yo tenemos es una guerra que trasciende lo humano, porque es una guerra espiritual. Es contra un ser espiritual. ¿Contra quién? Contra Satanás. No lo podemos ver, no lo podemos palpar, pero Él sí nos ve a nosotros. Y Él sabe cómo tentarte, y Él sabe cómo agarrarte y cómo reírse de ti. Vamos a ver Jeremías 30, 5 y 7. Jeremías 30. Jeremías 30, 5. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. ¿Qué es lo que estamos oyendo ahora en día? ¿Qué estás oyendo tú ahora en día? ¿Qué estamos oyendo? ¿Enfermedades? ¿No hay voz de espanto en todo el mundo? ¿No hay zozobra en todo el mundo? Sí. Porque así ha dicho Jehová, verso 5. He aquí, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. 6. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Y el verso 7, ¿qué dice el 7? Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Queremos ser librados nosotros de la angustia? ¿Estamos en guerra? Sí, estamos en guerra con el diablo. Estamos en guerra con Satanás. Estamos en angustia porque Satanás tiene angustiado no solo a ti y a mí. Él tiene angustiado a todo el mundo. Pero sabe una cosa, que si tú y yo tenemos al Señor, tenemos paz, aunque estemos en guerra. Podemos estar en guerra, pero estamos en paz. El mundo está en guerra, pero no vive en paz. Y por eso es que muchos de la gente en el mundo se quita la vida. ¿Por qué? Porque no soporta.
llegan a un estrés terrible en el cual deciden mejor eliminarse, quitarse la vida, porque no soportan. Y tú y yo soportamos no porque tengamos más fuerza que ellos, sino que tú y yo soportamos por las palabras que dice ahí. Angustia para Jacob, pero de ella será ¿qué cosa? Librado. ¿Quién lo librará? ¿Quién me librará a mí y a ti en medio de la guerra contra Satanás? ¿Quién nos va a librar? Solo Él puede librarnos. Tú y yo no podemos librarnos a nosotros mismos. Jesús lo dijo bien claro. Sin mí, nada podéis hacer. Sin Él no podemos hacer nada. Todo lo que hagamos nosotros en contra de Satanás para luchar contra Él es por el poder que el Señor te da a ti y me da a mí. De lo contrario, no podemos hacer nada. Y seguimos para terminar con el tiempo de angustia. Lucas 21, perdón. Lucas 21, 25 y 26. No solo en el Antiguo Testamento se menciona tiempo de angustia. Lucas 21. Lucas 21, ¿ya lo tienen? 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra. ¿Qué habrá en la tierra? ¿Qué hay en la tierra ahora en día? ¿Qué dice ahí? Angustia de las gentes confundidas. ¿Hay gente confundida? ¿Hay gente confundida? Mucha. Hay gente confundida. Al punto tan confundidos que se quitan la vida por la confusión. Angustia de las gentes confundidas. ¿Por qué? A causa del bramido del mar y de las olas. Y el verso 26 vuelve otra vez a la carga. Y mira lo que dice: desfalleciendo los hombres, o sea, toda la humanidad, no solo hombres nada más, mujeres también, jóvenes también, niños también, es incluido todo. ¿Qué dice? 26. Desfalleciendo los hombres por el temor. ¿Tiene temor la gente? ¿Tiene mucho temor o poco temor? Ahora en día la gente tiene mucho miedo, tiene mucho temor. Tú te le acercas y la gente corre, huye de ti. Tú entras a una tienda y por casualidad, todos salen volando, todos salen corriendo. ¿Tiene temor? Sí. Eso en las tiendas, y yo lo he visto. En la oficina del trabajo, 3 superintendentes o 4 ahí, 5 con uno de los ayudantes. Entro un día, resulta de que algo hizo polvo en el pickup, en el carro donde yo iba, y entro y corre uno, abre una puerta, corre el otro, abre otra puerta, el otro se levanta de su silla y sale volado por afuera. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué huyen? Se supone que ustedes ya están vacunados. El que no estoy vacunado soy yo, entonces ¿por qué huyen? Y ustedes todos tienen mascarillas, ¿por qué huyen? ¿Tiene temor la gente? 6 pies de distancia. Estuvimos en una iglesia hace 2 semanas o 3 semanas atrás, y entonces de allá arriba empieza uno a decir que tuviéramos la distancia social, pero todas las sillas estaban pegadas una a otra. Yo vi a los oficiales que se levantaron del primer programa y estaban 5 o 6 ahí, y todos estaban las sillas pegadas una con la otra. Yo pensé que me iban a decir póngase mascarilla, porque yo entré sin mascarilla, todos estaban enmascarados. Parecían de los luchadores enmascarados ahí, el santo enmascarado y no sé quién es más. Entro yo sin máscara, entra mi yerno sin máscara, mi hijastra sin máscara, los niños también sin máscara. Entramos ahí, nos fuimos hasta la segunda hilera de ahí, nos sentamos ahí. Bueno, varios se nos quedaban viendo, bueno, a mí se me quedaron viendo varios. Esperé que me dijeran, pónganse la mascarilla, porque atrás tenía mascarilla. ¿Tiene angustia la gente? Lo primero que yo les hubiera dicho es, pónganse todos a 6 pies de distancia, porque yo los veo todos como están todos ustedes acá. ¿Quién está a 6 pies de distancia aquí? Nadie. Entonces, ¿cómo me puedes obligar a mí que me ponga a 6 pies de distancia cuando tú estás pegado hombro con el otro ahí? Y de ahí arriba estás diciendo que hay que guardar la distancia social. ¿Angustia? ¿Angustia? ¿Tiene la gente angustia? Sí, el texto 26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación. ¿Están expectativos? Sí, están esperando otro virus más letal y peor. Y ya lo están anunciando. Ya lo vienen diciendo desde varios días.
Entonces va a haber más zozobra, va a haber más angustia. Sí. ¿Y tú y yo vamos a estar alarmados por eso? Hermanos, la gente tiene angustia, tiene miedo, tiene zozobra, expectación. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Dios tiene bajo control todo. ¿Cuál es el problema? Que pase lo que pase. Si tú y yo estamos en las manos de Dios, ¿cuál es el problema? No pasa nada. Pero saben una cosa, que el miedo es natural. ¿O no es natural el miedo? ¿Es natural el miedo o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es natural el miedo? ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecó? Adán y Eva. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué tuvieron? La escritura dice que es lo que ellos tuvieron. Dice que tuvieron miedo. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y él qué contestó? Tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Pero Dios no lo hizo con miedo. Entonces, ¿por qué tenía miedo ahora? Por el pecado. ¿Por qué tenía miedo? Por el pecado. Entonces, cuando tú tienes miedo, ¿por qué tienes miedo? Porque estás desobedeciendo, estás pecando. Hermano, si tú no desobedeces la palabra de Dios, tú obedeces la palabra de Dios, tú no tienes miedo. Porque hay una promesa para ti. Éxodo 15:26, tú y yo tenemos una promesa que no guardamos, no cumplimos, y por eso en las iglesias tenemos miedo. ¿Qué dice Éxodo 15:26? Si guardares mis mandamientos y pusieres por obra mis estatutos, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo, dice el Señor, yo soy Jehová tu sanador, yo, Él. Entonces, ¿puedo tener miedo yo? No. Pero el miedo es natural. Si tú te quieres apartar de mí y tienes miedo, hermano, no te preocupes, yo no voy a decir nada por eso. Es natural. ¿Por qué es natural el miedo? Porque ninguno de nosotros fue creado para morir. Nosotros, el ser humano, tú y yo, fuimos hechos para vivir eternamente. Por eso es que nadie quiere morir. Por eso es que nadie quiere enfermarse, porque fuimos hechos para vivir, no para morir. Fuimos hechos para vivir felices, no para vivir desgraciados, infelices. No, tú y yo fuimos hechos para vivir felices porque así nos hizo el Señor. Y por eso es que huimos a la desgracia, huimos a donde vemos mal, huimos de donde vemos peligro, corremos porque queremos salvar la vida. Claro, es natural. Entonces, es natural tener miedo. Simplemente yo no dije que las personas que huyeron de mí esa ocasión que me metí a la oficina y estornudé en la oficina y salieron volados, bueno, es natural, ok, está bien. Pero yo decía eso ¿por qué? Porque ¿cuál es el miedo para un cristiano? Yo no tengo miedo. Pero si tú tienes miedo, yo respeto tu miedo, porque es natural el miedo. Yo no voy a criticarte a ti porque tú tienes miedo. No, es natural. ¿Quién le tiene miedo a las serpientes? Bueno, aquí tenemos alguien que le tiene mucho miedo, más que yo. ¿Alguien le tiene miedo a las serpientes? Sí, mucha gente le tiene miedo a las serpientes. Yo también les tengo miedo. ¿Y saben qué hago yo cuando veo una serpiente? Yo la mato. Que sea buena, no me interesa. Que sea la mascota del vecino. Una vez con mi hermano matamos una mascota y era del vecino. La agarramos a pedradas y la matamos, la mascota del vecino. Sí, porque es natural tener miedo. Es natural tener miedo. Y aquí nos dice la escritura, desfalleciendo, verso 26 de Lucas 21, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. ¿Sobrevendrán? Entonces viene más. ¿Viene más? Viene más. Y viene peor. Y viene para ti, y viene para mí, y viene para todo el mundo. Y viene para grandes y para pequeños. Sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces falta más todavía que ver. Terrible. Para terminar, si me dejan terminar un párrafo más. No lo vamos a leer de aquí, lo vamos a leer de acá. Estamos hablando de sábado. Y aquí dice algo acerca del sábado. Conflicto de los siglos, página 673. 673.
una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo. ¿Qué cosa? ¿Cuál fue el día que Dios instituyó? Sábado. En Génesis 2, 1 y 2. Bendecido y santificado. Y en Isaías 58, 13, glorioso. El sábado es bendecido, santificado y glorioso. Por eso que el Señor dijo, ni siquiera para huir. Sábado, ni siquiera para huir, mucho menos para restaurantear, como decía. ¿Está claro? ¿Okay? Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a las exigencias populares la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia, una institución de la iglesia, y a una ley del Estado, pues vale más que unos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. ¿Qué cosa? Una vez que ¿qué día? El sábado llegue a ser el punto de controversia. ¿Ustedes conocen este libro? ¿Este libro? ¿Sí? Bueno, no tenemos muchos y yo creo que conseguiremos algunos para mañana, no estoy seguro, está en inglés, en español. National Sunday Law o Ley Dominical Nacional. Yo he repartido mucho de este material. Estamos a punto de que esto suceda. ¿Okay? Que se firme una ley en contraposición con lo que Dios ha establecido en su palabra. Dios ha dicho sábado, pero el hombre o los hombres o las autoridades civiles y religiosas han decretado y están decretando y están llevando las cosas para ese fin. Poner y establecer un día de reposo, pero no el día de reposo sábado que dice la palabra de Dios, sino el día de reposo falso, que no ha sido hecho por Dios para un día de adoración, sino que ha sido un día común como los demás. Y es más, en el tema que presentamos anteriormente, ahí dijimos que ¿qué día comenzó a crear Dios? ¿Qué día comenzó a crear Dios? El domingo. Dios comenzó la creación el domingo y terminó el sábado. Por eso es que el Señor reposó el sábado, porque fue el día final de la creación. Pero el primer día Dios creó los cielos y la tierra, comenzó creando los cielos y la tierra, y lo que hizo el primer día, mencionamos en ese tema, ¿qué hizo primero? ¿Cuál fue lo primero que Dios hizo? ¿Qué es lo que tenemos acá arriba? Sí, si no estuviéramos aquí en lo oscuro. Lo primero que Dios hizo fue la luz. Ustedes saben que lo primero que hizo el hermano cuando entró aquí a la carpa, y esto estaba oscuro, ¿qué fue lo primero que hizo, hermano? Encendió la luz. Y cuando encendió la luz, ahora todo es diferente. Hermanos, Dios es luz. Y Él quiere que nosotros andemos en esa luz. Y si tú ya recibiste la luz de la palabra de Dios esta noche, si tú has recibido la luz de la palabra de Dios, espero que nosotros caminemos en esa luz. Y que no caminemos en la oscuridad. Como muchos otros están caminando en la oscuridad, transgrediendo la ley de Dios, transgrediendo los mandamientos de Dios, porque así le han enseñado. Y así ha visto que otros hacen. Y cuando nosotros seguimos a otros líderes o a un líder, no tenemos nosotros algo seguro. Porque no podemos confiar en seres humanos. Tenemos que confiar en Dios y en su palabra. Ese es mi deseo y ese es mi llamado esta noche, para que cada uno de nosotros sepamos y entendamos que el Señor dijo que el sábado ni siquiera para huir. Ni siquiera para huir. Dios te bendiga esta noche. Y nos esperamos mañana también.